Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. A ver, requiere un esfuerzo de concentración esta historia. Porque, como estábamos comentando hace un momento cuando la estrenábamos aquí en Antena, la historia con la que vamos a jugar enseguida a los detectives, que es un caso escrito por Pablo Velarde, oyente, novelista gráfico y oyente de este programa, que no es la primera vez que interviene también como guionista y que, desde luego, con esta historia se ha ganado también un número en el sorteo de momento, primera escala de esta semana, sorteo que esta semana hacemos el jueves porque el viernes tenemos final mensual para conseguir, de cara a conseguir el título de detective del año, detective de la temporada. Digo que requiere de un esfuerzo, aunque veo que por las reacciones que ha habido, acabamos de estrenarlo, reacciones que ya ha habido a través de Twitter, por ejemplo, a la primera se ha captado. Porque Alejandra, os voy a dar una teoría porque también da un dato para orientaros sobre el entorno, el contexto de la historia que vamos a titular El crimen de la hoz. Alejandra dice, los 11 jornaleros, 11 sospechosos, han matado cada uno con su hoz al dueño, menos uno. La única hoz que no está limpia de tierra es esa, es una, y el guardia civil lo que hace es decidir culpar solo a uno porque no se atreve a hacerlo con todos los demás, con los otros 11. Bueno, a ver qué os parece esta teoría, pero primero, si os acabáis de incorporar o necesitáis, incluso, aunque ya llevéis un ratito por aquí en Antena de la cadena SER, necesitáis un segundo visionado, que lo veo muy lógico. Esta es la historia, El crimen de la hoz. Campiña cordobesa. Agosto 1943. Cuadrillas de segadores van de cortijo en cortijo ofreciendo su trabajo para recoger la mies de los campos y realizar los trabajos de era. El día 16, siguiente a las fiestas de la Virgen de Agosto, el cuerpo de don Rafael Rubio Bonilla es encontrado en una cuneta con lo que parecen ser 12 y media de heridas producidas con una hoz. El teniente Sánchez, de la Benemérita, interroga a los 12 segadores que trabajaban en el cortijo de don Rafael. Ha habido problemas por la paga y las condiciones de trabajo y don Rafael, cuando la cuadrilla se soliviantó, amenazó con denunciarlos a la Guardia Civil por rojos, lo que no calmó mucho los ánimos. El teniente requisa todas las hoces de los trabajadores, las lleva al corral del cortijo y las coloca una al lado de otra sobre el brocal del pozo. El sol cae a plomo sobre las afiladísimas hojas de acero. El teniente Sánchez las mira fijamente mientras las gallinas picotean entre el estiércol que las bestias han dejado por el corral. Tras media hora de tensa espera, el teniente levanta una de las cuchillas y pregunta: ¿quién de vosotros es el hijo de puta que usa esta hoz? Roque González, uno de los segadores, se separa del grupo y echa a correr campo a través. El sargento Sánchez se echa el mosquetón a la cara. Truena un disparo y Roque cae al suelo. «¡Ley de fugas!», dice el sargento, echándose el fusil a la espalda. «Enterrad a ese cabrón y después seguís con la siega». Con muy buen criterio, ahora mismo el jurado, el equipo de los super tacañones del juego de los detectives de Si Amanece Nos Vamos ha decidido darle un número a Alejandra García, a la que leíamos, porque nada más escuchar una historia ha sido la primera que se ha aventurado con una teoría, y una teoría que he de decir que no es
Hombre, hubiera sido milagroso ya que hubiera acertado, pero que es muy buena y que además está muy bien expuesta y que tiene una arquitectura de trama estupenda. Ya digo que no encaja. La que nos ha dicho Alejandra es que los 11 jornaleros habrían matado cada uno con su hoz al dueño, que presentaba esa 12.5 de heridas que resultaron mortales de hoz, todos menos uno, y que la única hoz que no está limpia de tierra es la que sirve al guardia civil, al teniente de la Guardia Civil, para culparlos a todos, como eran rojos, culparlos a todos menos, o culpar solo a uno menos a todos, que es mucho más sencillo, que le caiga solo el peso de la ley a uno, pero que en realidad habían sido todos. Ya digo que no es, pero bueno, jugamos desde este momento 900, 100, 800 y os leemos en Twitter y en Facebook. Sobre las 4:30 vamos a despertar, hoy un poquito antes para él, porque está en Canarias, está en Tenerife concretamente, a Francesc Miralles. Vamos a despertarlo, al amigo Francesc Miralles, que nos va a hablar de la amistad, de cuántos amigos necesitamos para vivir. No sé si habéis leído en las últimas horas un artículo muy interesante en El País sobre lo saludable que es tener una amistad, incluso que no tenerla puede ser tan perjudicial como fumar, o más incluso. Qué lazos de amistad se establecen cuando eres joven, en la edad adulta, si es posible en la edad adulta también, tener ese amigo para toda la vida, para todo lo que te queda de vida, o qué es lo que hace que dos personas que la amistad nazca entre dos personas. Bueno, en la segunda hora, evidentemente, como ya habíamos adelantado, la disección, la autopsia de la ruptura del silencio de Tamara Falcó sobre su ruptura en el grabófono. Y entre otras cosas, que también para la segunda parte del programa tenemos previsto un curso acelerado para intentar entender la política italiana, un curso de cine. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a 1 metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in 2, fino a un locale aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. L'estate e la libertà. L'estate addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore. L'estate addosso come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. L'estate e la libertà. L'estate addosso, un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora. Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua.
Parece que esté elegida por el estado de cosas en Italia. No, pero no habla del estado, habla del verano. Esta canción de Giovanotti, contra el verano. Mira, es una forma de reflejar también lo que hemos vivido muchos luchando contra el rigor del calor del verano en este estío que ya pasó. 4:15, 3:15 en Canarias. Ya digo, lección a través del cine que nos va a dar Sergio Díez en la segunda parte del programa para intentar entender, acercarnos. Eso no lo entienden ni ellos, no se entienden, y es el estado de cosas allí habitual en Italia desde que Italia es Italia, pero por lo menos tener los 3 o 4 elementos necesarios para pretender entender qué es lo que ocurre y qué es lo que ha ocurrido en la política y en la sociedad italiana durante este siglo y sobre todo en nuestros días. Bueno, tenemos el crimen de la hoz abierto. Acabamos de escuchar esta superproducción con la voz de Julio López y la ambientación de Borja González, en los que ya son clásicos casos así dramatizados, teatralizados del Si Amanece Productions. Vamos a jugar con ese caso, 900, 100, 800, y el primero en hacerlo a través del teléfono es Juancho de Tudela. Juancho, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un número para ti, que no se me olvide, un número para el sorteo de esta semana, a ver si hay suerte. ¿Estás en carretera? Sí, vamos aquí, ya hemos pasado Tudela, vamos dirección Pamplona. Muy bien, muy bien. La carretera, el tiempo acompaña, ¿todo bien por ahí, Juancho? Todo perfecto. Vale. Una noche buena, sin tráfico, sin mal tiempo, de lujo. Genial, y con la radio, y nosotros encantadísimos de que nos llevéis por ahí de viaje, y a ver si avanzamos un poquito. Venga, a ver si llegamos, aunque sea a la siguiente base en esta historia. ¿Qué has escuchado? ¿Qué primera idea tienes por ahí, Juancho? Bueno, yo tengo 3 preguntitas, ¿sabes? La primera, la amenaza del patrón de que les va a denunciar por rojos, ¿tiene algo que ver con el crimen? Se sobreentiende que sí, pero aquí lo que nos interesa más es saber cómo en ese ambiente rural, un guardia civil, en esa época, en ese entorno, puede, haciendo lo que hace, que es interrogarlos, entrevistarse con ellos y colocar las hoces de cada uno de ellos y decidir quién ha sido el autor. Aquí nos interesa más la operatividad, es decir, cómo ha actuado y por qué ha llegado a esa deducción el guardia civil, el teniente, que no lo que se supone que sí, que ha sido, como les ha denunciado por rojos, que ha sido ante esa represalia en venganza por la acusación, por lo que lo ha matado. Pero eso parece que queda claro en la historia. Vale, la segunda es, ¿el guardia civil ve algún rastro de sangre en la hoz? El guardia civil no ve ningún rastro de sangre. Vale, y ya la tercera, ¿hay alguna inscripción en la hoz? También es muy interesante pregunta, pero no está señalada con ninguna inscripción esa hoz como para ser la hoz señalada. Vale, pues dejamos pasar a los compañeros para ir avanzando. Juancho, buen viaje. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, un abrazo. Si Amanece nos vamos, Cadena SER también está en ruta, pero en este caso dirección a Valencia, veremos desde dónde. José Luis, hola. Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches. ¿A qué altura estamos ahora? Pues ahora estoy más o menos por lo que la salida de Ferreruela de Huelva. ¿Por dónde, perdona? Es la salida de Ferreruela de Huelva. Ah, vale. ¿Y estás entonces a cuánto? Estoy aún me quedan 3 horitas, vale. 3 horitas todavía, vale. ¿Y el tiempo también te acompaña por ahí? Sí, hace buena noche y tráfico, pues nada. Muy bien, no, el tráfico a esta hora, ese lo tenemos controlado, ¿verdad? Mientras no, Sí. El viento tampoco sopla, especialmente fuerte por ahí, tampoco. Poco. Bueno. Sopla, pero nada. Muy bien. Bueno, José Luis, pues estamos ante este caso tan intrigante como rico en matices, así que a ver, te escuchamos. Yo te voy a decir una teoría un poco loca, pero bueno, a ver. Siendo los años que son y estando la Benemerita por medio, yo creo que coge una hoz a voleo y el primero que corra lo mato, ya se escarmientan estos y se acabó. Amigo. Es decir, que coge una hoz a voleo y si esa persona
se ve, lo que pasa que también hay que ponerse en el lugar de esa persona, jornalero, en esa época, pero en ese entorno. Al cogerla y se la ve, tiene miedo, como en aquella época había miedo, ya sale corriendo y el guardia le pega un tiro y... Pero ten en cuenta que al patrón, al que alguien ha matado, ya les había acusado de rojos y está ante la Guardia Civil. Yo creo que el miedo es libre, pero también hubiera sido lógico. Pero también entiendo que ese razonamiento no lo hubiera hecho el Guardia Civil y que entonces hubiera pensado, bueno, pues el que cojo la hoz y como salga corriendo y es que tiene miedo, a lo mejor es porque ha sido él, ¿no? Y si no ha sido él, pues lo mismo. Y si no ha sido él, pues ya nosotros ya coge más miedo y... Ya nos hemos tomado la justicia así a la brava, ¿no? Claro, imagínate, más o menos. Es muy buena esta teoría también, José Luis. Pero siento decirte que no. También estamos ahora mismo en los aperitivos solo de la investigación, ¿eh? Pues, dos preguntas y ya está. Venga. ¿El que corre es el asesino de verdad? Sí. Vale. ¿Y puede ser que la hoz que él ve, el guardia, sea la que está más limpia? La que está más limpia. Más limpia. Ya. Y que entonces eso le haga sospechar, porque sí que hemos descartado que viera sangre. No hay sangre. Claro. No es eso lo que le llama la atención, no es porque esté más limpio. No. Vale, pues entonces nada. Bueno, José Luis, muchas gracias. Buen viaje. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Bueno, hemos estado dirección Tudela, dirección Valencia. Ahora Agustín, me parece que está en tierra firme. En A Coruña. Agustín, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Joder, encantado de hablar contigo, porque además escucho bastante el programa. De vez en cuando, como me acuesto muy pronto, de vez en cuando me despierto como media hora antes o algo así, sobre las 3:30, 4 menos cuarto. Y bueno, al final engancho porque engancha, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Engancha mucho el programa, esto es muy gracioso. Mientras no sea una obsesión, que tampoco nos importaría. No, que va. Bueno, digo, bromeo más. No. Oye, pues un placer que cuentes con nosotros para tus madrugones de las 3:30, de las 4, y estamos encantados de tenerte ahí al otro lado como detective, Agustín. ¿Qué te parece esta historia? ¿Tú qué intuyes? A ver, yo tenía dos teorías, una me la han roto ya, que es la de la segunda que tenía, entonces voy a dejarlo con la primera. Porque lo que yo creo que es porque detecta que puede ser esa hoz y consecuentemente, bueno, pues digamos que el asesino es el que echa a correr, ¿no? Yo creo que la hoz tiene, digamos, en el filo, en la punta, deja alguna marca que la hace distinta a las demás. Es decir, las demás están bien, hace un corte limpio, pero esa en concreto no. Esa pues tiene la punta un poco roma y entonces en los cortes que le ha hecho que le han producido la muerte al patrón, es lo que deja claro que tuvo que ser esa hoz y de ahí se detecta que podría ser ese el asesino. Es decir, que tú entiendes, estamos en esa España de los años 40, 50, sí. Ámbito rural, un teniente que hace de su CSI particular, adelantado a su tiempo y llega a conclusiones a las que se podría llegar, por ejemplo, en una autopsia y quizá con más medios y más información técnico-científica como la que se tiene hoy en día. Y que es por una marca diferente porque tiene como una parte demasiado o más punzante o más roma o lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, en este caso podría ser más roma y entonces hace un tipo de hendidura inicial distinta a lo que podrían hacerla las demás, que serían con cortes más limpios, ¿no? Ya. Digo yo. Sí. Solo se me ocurre eso. Pues se te ha ocurrido muy bien, es de esas historias que deberíamos apuntar aquí para utilizarla en otra ocasión, pero no es la de hoy. No es la de hoy, Agustín. Pero es muy buena. Es muy buena. A ver, no es porque la hoz, todas las que pone, para compararlas, ahora vamos a escuchar otra vez, dentro de un momento escuchamos otra vez la historia para aquellos que se van incorporando, por si hay... Porque habitualmente cuando el enunciado son 3 líneas, medio párrafo, ya hay quizá algún giro que se queda por ahí por el camino. Imagínate en esta historia que ya digo que está llena de matices, es muy rica en matices. A ver si se nos hubiera escapado algo que está por ahí dándonos alguna alerta y sin embargo no hemos sido capaces de cazarlo al vuelo. Agustín, muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Vale, gracias. Gracias por madrugar. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, enseguida escuchamos, lo digo por si queréis ir también. Esto en la radio se decía mucho antes. Coged papel y lápiz. Por si queréis tomar apuntes también, decir, mira, ha dicho esto de cómo ponía las hoces, o cómo hacía esto, o cómo dejaba de hacer lo otro, o cómo deja que corra y fusil en mano, le dispara a quien cree que es el autor y que alguien ha preguntado claramente, pero bueno, además de creerlo, el teniente es el autor, y hemos dicho sí. Miguel de Ciudad Real. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú a esta hora despierto? Pues estoy vendimiando. ¿Estás vendimiando? Hago vendimia nocturna, sí. Anda. Muy bien. ¿Y por qué? Porque empezasteis así por los rigores del calor, que yo sé que este año había oído, se tiene que adelantar la campaña, el calor, y a estas alturas ya de 28 de septiembre hoy estás vendimiando por la noche. Por la noche, pero es por la sanidad de la uva. Llega más sana a la bodega, nos fermenta y se hace mejor vino, mejor calidad. Vale. ¿Y entonces qué tipo de uva es? Airén, la uva de la Mancha. Muy bien, perfecto. Oye, ¿y entonces a qué hora empezáis? Empezamos hacia la 1. Hacia la 1, y cuando amanece también os recogéis. Hacia las 10 de la mañana cortamos y hasta la noche siguiente. O sea, ya ha amanecido, pero bien entrado el día. Pero ¿y esto es solo por la calidad, por mantener la frescura, la calidad de la uva? No tiene nada que ver con el rigor del calor de este verano. No, porque lo vendimiamos con máquina. Es vendimia mecanizada y vendimia la máquina. Vale. Perfecto. Pero bueno, yo estoy en el tractor. Sí. Oye, se tuvo que adelantar mucho porque yo estaba sobre mediados de agosto en una zona de Álava y hablando con la gente del campo me dijeron que había que este año, esta temporada, había que adelantarlo todo muchísimo. Pues sí, este año se adelantó, pero luego a mitad de la campaña se tuvo que cortar y esperar, porque como vino fresco, al final la uva se paró y hubo que esperar a que terminara de madurar. Vale, por eso me extrañaba mucho, porque digo, si se tuvo que adelantar tanto, que estemos todavía así a estas alturas. Muy bien, Miguel. Oye, pues gracias por vendimiar con nosotros y por además dedicarnos un ratito, porque a esto hay que dedicarle. Uno puede tener la escucha pasiva, ahí está de fondo, bueno, ya veremos qué pasa con los detectives y lo que venga después, pero te veo implicado en la historia. ¿Qué piensas o qué preguntas tú? A ver, yo tengo una teoría, porque la voz de este hombre, del asesino, tendría que tener algo diferente. Lo que pasa es que yo pensaba que eran las manchas de sangre, que a lo mejor se quedó en el asa, que es de madera, porque en el filo sí se puede limpiar la sangre, pero en el asa de madera ya es más difícil. Claro. Y yo creo que el asesino lo que hizo fue asesinar al patrón con las hoces de los demás compañeros, menos con la suya, para que no le implicaran a él. Y el guardia civil no sabía que esa hoz era del asesino hasta que no la levantó y él salió corriendo. Ya. Lo de decirle hijo de puta es por la manera que tenía la Guardia Civil de hablar a los obreros en aquella época. No porque tuviera nada contra su madre, sino porque es que... claro. Exactamente. Ya. Y el hombre, cuando vio que el Guardia Civil le señalaba a él, dice, me han descubierto. Esto, a ver, no es exactamente lo mismo, porque tiene un matiz diferente, y es que es la única hoz que está limpia y tal, pero sí, no, claro, que era... alguien también nos ha dicho que es porque sale corriendo como muestra del miedo, y por lo tanto el teniente, y si no es... También pensando en el tópico que tenemos sobre la mentalidad de la Guardia Civil de aquella época, pues piensa, pues ya uno ha demostrado que tiene miedo, por algo será, me lo he cargado, y los demás estarán ya a partir de este momento algo más que amilanados, incluso se podría considerar que acojonados, ¿no? Y ha acabado con el asunto este y ha acabado cortándolo en seco, ya. Sí. Claro, no, Miguel, no. Tú juegas con un poquito de ventaja, hombre de campo, pero siento decirte que no es eso, Miguel. Que está muy bien pensado también. Me estáis sorprendiendo, pero vamos, me tenéis fascinado, porque con este caso nos parecía muy buenísimo, como lo es cuando lo hemos leído, pero pensamos... Hay tanta literatura que no sé si igual que nos ha ocurrido cuando lo hemos puesto aquí en el estreno, en el primer visionado, aquí junto a Mara Torres, pensábamos, pues no sé si nos vamos a perder de tanta cosa como hay. Y me tenéis alucinado. Qué detectives, oye. Bueno, Miguel, pues que se dé mejor la vendimia que esto. Muchas gracias. No, y ahora en serio, que muchísimas gracias, porque era muy buena y muy inteligente también la propuesta que nos hacías. Un abrazo, amigo. Bueno.
Pues nada, un abrazo. Hasta luego, adiós, buenas noches. Enseguida 4:30, para que no nos pille el toro, hacemos la pausa de 2 minutos. A la vuelta de la pausa seguimos investigando y antes incluso escuchamos de pe a pa la historia de el crimen de la hoz. Si amanece, nos vamos. Estaba leyendo por aquí, estaba repasando el correo de Pablo Velarde, enviado a detectives@cadenaser.com con esta historia con la que hemos empezado a jugar esta noche. Veo que tenía tantos matices que hay uno que nos hemos saltado y es que hasta proponía un título que es La muerte de un señorito, que también está bien. El crimen de la hoz o La muerte de un señorito. O La muerte de un señorito, el crimen de la hoz. Bueno, está bien. Empieza la historia así. Campiña cordobesa. Agosto 1943. Cuadrillas de segadores van de cortijo en cortijo ofreciendo su trabajo para recoger la mies de los campos y realizar los trabajos de era. El día 16, siguiente a las fiestas de la Virgen de Agosto, el cuerpo de don Rafael Rubio Bonilla es encontrado en una cuneta con lo que parecen ser 12 y media de heridas producidas con una hoz. El teniente Sánchez de la Benemérita interroga a los 12 segadores que trabajaban en el cortijo de don Rafael. Ha habido problemas por la paga y las condiciones de trabajo y don Rafael, cuando la cuadrilla se soliviantó, amenazó con denunciarlos a la Guardia Civil por rojos, lo que no calmó mucho los ánimos. El teniente requisa todas las hoces de los trabajadores, las lleva al corral del cortijo y las coloca una al lado de otra sobre el brocal del pozo. El sol cae a plomo sobre las afiladísimas hojas de acero. El teniente Sánchez las mira fijamente mientras las gallinas picotean entre el estiércol que las bestias han dejado por el corral. Tras media hora de tensa espera, el teniente levanta una de las cuchillas y pregunta: ¿quién de vosotros es el hijo de puta que usa esta hoz? Con cariño. Roque González, uno de los segadores, se separa del grupo y echa a correr campo a través. El sargento Sánchez se echa el mosquetón a la cara. Truena un disparo y Roque cae al suelo. «¡Ley de fugas!», dice el sargento, echándose el fusil a la espalda. «Enterrad a ese cabrón y después seguís con la siega». Está muy bien, muy bonito, pero que sea la última vez que Julio nos narra una cosa así, que después tengo que hablar yo. Quiero decir, claro, es como si te pones al lado de Brad Pitt. No, pues, claro, uno queda en evidencia. Francisco Vázquez, en Twitter, él piensa que todo descansa sobre una trampa de lenguaje. Porque cuando dice que presenta 12,5 de heridas, él piensa que ahí está la trampa. Que no son 12,5, por lo tanto 12 más 6, 18, no. Que es una docena más media herida. Media producida porque se ha hecho con solo un trozo de hoz, porque se ha roto la hoz. Y la hoz rota es la que dejaría al descubierto, al tal Roque, que después salió huyendo. Al guitarrista, por cierto, está muy bien también aquí. El guitarrista lo clava. Durante toda la narración está escuchando a Julio, atento, para el arpegio, colocarlo en el momento oportuno. No, que no es lo del juego de palabras, digo, que no es lo de la 12,5. Hombre, claro, tomatito, aquí no vamos a estar con... Es tomatito, por supuesto. O sea, si es Julio, si amanece nos vamos, cadena ser, pues al nivel, tomatito. Eduardo de Pamplona. Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás despierto? Te noto yo que estás, pero muy despierto. ¿Mm? Sí, aquí en el ordenador haciendo unas consultas, vamos. Unas consultas varias por ahí. ¿Qué sí. Pero a Google, a San Google le estás preguntando cosas.
Pues sí, bueno, tengo que pasar a limpio unos apuntes a un amigo. Anda. Y bueno, pues aquí... ¿De qué son los apuntes? ¿De qué son los apuntes? ¿Qué estáis estudiando? Filosofía, joder. Bueno. ¿Estudia el amigo o estudias tú también con él? Estudia el hijo del amigo. Ah, amigo. Y entonces, pues hay que corregirle un poco la sintaxis porque parece que no está muy preparado últimamente. Y bueno, pues haciendo algunas correcciones, poniendo las comas donde debe de ser y estas cosillas. Que se entienden mejor después mucho, se entienden mucho mejor las frases, claro, con las comas en su sitio. Sí. Y esto en cuanto a sintaxis, ¿de ortografía también le tienes que dar algún cosqui por ahí? Alguno, más de uno. Dios. Ay, Increíble. Pero ¿y es universitario? ¿Está estudiando filosofía o en el instituto o dónde está estudiando filosofía? No, este es universitario. Universitario y presenta y presenta graves incorrecciones ortosintácticas. Pero muy graves además. Oye, pues he de decirte que este es un tema en el que deberíamos entrar otro día para detenernos, porque sí que es cierto que clama un poquito al cielo. No es que podamos decir que todos, pero que es algo generalizado mucho más que en nuestra época, ¿verdad, Eduardo? Mucho más que pues yo creo que sí. Fíjate que actualmente los chavales no saben escribir, con esto del móvil, con esto de hacer frases cortas. Pero los exámenes en la ESO y en bachillerato y en la universidad no se hacen con frases cortas o con texto así predictivo, se hace además a mano, escribiendo habitualmente, y hombre, yo creo que se les podría haber corregido lo suficiente como para que no se llegara a la universidad con esas faltas de ortografía que a veces vemos, ¿no? En universitarios. No hay un interés, pienso yo, académico como para pero después estamos, si después como alumnos todos hemos estado horas y horas y horas de nuestra vida aprendiendo cosas de memoria que no nos han servido para nada porque las hemos engullido, y como decía un profesor mío, Juan Sánchez Enciso, es la teoría del vomitorio, es decir, que tú engulles 2 o 3 días antes del examen para llegar a vomitar y ya te quedas tan tranquilo y aquello no lo has digerido. Nunca te va a servir y sin embargo algo tan elemental como esto de como mínimo conocer el idioma y escribir bien, no sé. Claro, tener un concepto más responsable de las cosas, ¿no? El famoso porqué, el porqué de las cosas, ¿no? Mira, a esto le hemos dedicado todo el Faro hoy aquí con Mara Torres, el porqué. El porqué. Bueno, Eduardo, es que sería un tema, de hecho es un tema tan interesante, nos vamos por ahí por los cerros de Úbeda y hay que dedicarle un día se lo dedicamos con más cariño, con más tiempo. Estupendo. Bueno, oye, Eduardo, y te da tiempo a ti a corregir ortografía, sintaxis y a estar pensando en el juego de los detectives. Sí, porque te pones la radio y ¿cómo te diría yo? De vez en cuando te despejas porque, claro, estando mirando la pantalla y sin respaldarte en el sillón, para... necesitas salir, claro, necesitas salir, hay un receso. Vale. Bueno, y entonces, ¿qué has podido pensar tú sobre el caso, Eduardo? ¿Qué preguntas? Mira, yo lo que he pensado, cuando me has dicho tú que no se veía la sangre, claro, es normal, si lo han limpiado no se ve la sangre, aunque quedan restos que igual esos restos, pues no sé, los insectos, una mosca o las moscas o lo que sea, pues sí que los pueden captar y ir exclusivamente a esa hoz. Es decir, que han preguntado literalmente, ¿se ven restos de sangre? No, si hay, ¿se ven restos de sangre? Es a lo que yo textualmente, acogiéndome a la textualidad de la pregunta, he dicho, no se ven restos de sangre. No, si está limpio no se ven. Claro, no se ven. Otra cosa es que no se tenga el luminol o como se llame, que ahora utilizan el CSI, pero que la sagacidad del teniente haya pensado en esta hoz que está puesta aquí junto a las otras en el brocal del pozo, sobre estas revolotean unos insectos, mucho más que sobre otras. Sobre otras, ¿no? Claro. O seguramente exclusivamente sobre ella, ¿no? Ya. Seguramente que sobre ella. Así que por las moscas, por el revoloteo de las moscas, correcto.
Correcto. Mira, es una historia muy interesante. Nos cuenta Pablo, que el autor, que es una vieja historia que está adaptada para esta ocasión, que es de un libro del siglo XIII, de Sun Tzu, que no tiene traducción, pero la traducción sería más o menos como lavando los errores, lavando las evidencias, los errores, etcétera, que está considerado, por cierto, como el primer libro sobre ciencia forense, siglo XIII, recuerdo, y que es una mina para casos de detectives. Pues, efectivamente, Eduardo, no sé si también se lo has consultado por ahí, ya que tenías la pantalla abierta a San Google, o ha sido deducción tuya, pero has estado muy acertado. Pues he pensado que es así, se hacía tanto sol, las moscas ya sabemos que vamos al sol y que van al sol, perdón, y bueno, pues se acercan allá donde haya pues restos restos de sangre o de lo que sea, o estiércol o lo que sea, pues bueno, pues que entre todas, al ponerlas así, pues ha elegido una que lógicamente pues es esa que olían la sangre, que no se veía, pero claro, las moscas, los insectos estaban oliendo la sangre. Huelen todo, exacto. Exactamente. Y está basado, ya digo, en hechos reales, porque era una forma de deducción de aquellos tiempos en los que siglo XIII no existía otra tecnología, ni otros líquidos de estos, ¿sabes?, que ponen los de CSI para después, iluminando, que aparezca allí donde ha salpicado la sangre, por muy limpia que esté. Antes se utilizaban las moscas. Se ilumina el hierro y efectivamente pues entonces hombre, pues yo también me llevo una sorpresa, es la primera vez que os llamo y bueno, pues nosotros también nos la hemos llevado, una sorpresa agradable, Eduardo, que tienes un número. ¿Sabes cómo va esto para conseguir ser el detective de la temporada? Que hay un premio que además te pilla cerca de casa, porque la casa que ahora mismo estamos buscando, donde se llevará a efecto el crimen que tendrá, crimen con actores, tampoco te asustes, o sea, aquí no vas a tener que usar moscas para saber dónde estaba la sangre ni nada, pero un crimen, un cluedo en una casa temática, y casi todas, claro, al calor del éxito de la novela de Dolores Redondo, casi todas las casas rurales de España temáticas de investigaciones están por ahí, están cerca de Pamplona, están por Navarra. Sí. Eso es. Mira, hombre, muchas en el Valle del Baztán, pero están por ahí, bueno, por esa zona, claro. Bueno, Eduardo, que ha sido un placer. Tienes un número ahora, mañana, el jueves, mañana hacemos un sorteo. El ganador se enfrenta a los otros 3 ganadores del sorteo de este mes. Se elige a un compañero Watson para jugar con una historia nueva o la que tengamos en liza en función de cómo esté. Y quien gane de ese día va a la final de temporada para conseguir el premio el fin de semana para 2 personas, pensión completa en esa casa y la investigación con actores, en ese cluedo con humanos. Oye, estupendo, perfecto. Muy bien, Eduardo, enhorabuena. Ha sido un placer. Muy grato. Muchas gracias, amigo. Hasta luego, adiós. Y a esta hora creo que ya está despierto mi amigo Francesc Miralles, con más mérito todavía si cabe, porque está en las Islas Canarias, es decir, que allí son poco más de las 3:30 de la madrugada. Francesc, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Yo no sé si decirte hoy buenas noches incluso. Buenos días y buenas noches, sí. Al final el tiempo se diluye y como en la física cuántica, todo pasa al mismo tiempo. Sí. Y muy contento de estar con vosotros. Muy bien, nosotros muy contentos de contar entre nuestros amigos con Francesc Miralles, escritor de éxito, nuestro motivador particular. Resalto lo de la amistad porque hoy, a raíz de un artículo muy interesante sobre estas 150 conexiones sobre las que se entreteje la tela de proximidad con las personas que conocemos, entre ellos los amigos, etcétera, a partir de un artículo muy interesante que trata sobre eso y que hemos leído en el diario El País, quieres hablarnos precisamente de todo eso, ¿no? De la magia de la amistad, de cómo se hacen amigas 2 personas y por qué. Sí, exacto. En un artículo aparecido en El País hay toda una serie de datos interesantes. Y lo primero que mencionan es algo muy famoso, que es lo que se conoce como el número Dunbar. Y eso viene del psicólogo y antropólogo de Oxford, Robin Dunbar, que se ha dedicado toda su vida a calcular muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es
que el grupo máximo de conocidos que podemos tener es de 150. ¿Por qué? Porque más allá de 150 es que no puedes acordarte de los nombres y las caras. Y de hecho esto ya viene, según los antropólogos, de los cazadores-recolectores, que no habían grupos mayores a 150 porque es lo máximo que se puede gestionar con cierto grado de relación entre los miembros. Ya. Es decir, que el término más adecuado sería el de una red social como Twitter, que son seguidores, pero amigos como los marca Facebook. Esto es fantasear un poquito, exacto, ¿no? Eso es. Mira, quien lo explicó muy bien fue Josep Pla, que este ensayista y escritor de los años 50, 60, autor del Cuaderno Gris, que él decía que hay 3 tipos de personas, que son amigos, conocidos y saludados. O sea que los saludados no tienen ni el estatus de conocidos, sino que son gente que tú dices hola, ¿qué tal? Sí. Porque te suena tu vecino, ¿no? Por ejemplo, pero tampoco es un conocido. Claro. Oye, el círculo de amigos cercanos, según esta teoría, se limita a 5, no más de 5 personas. Exacto. ¿No? A 5 o 6 como mucho, ¿no? Y los íntimos, atención, que se restringe aún más, que son entre 1 y 2 personas. Yeah. En eso el experto en comunicación Ferran Ramón Cortés dice que amigos íntimos son solo los que pueden comer en la cocina de tu casa. O sea, esas personas que tú meterías en la cocina, que igual tienes el lavadero lleno de platos y vasos sucios, y que te comerías algo con ellos ahí, hasta que entrarían hasta la cocina, como dice la expresión. Sí. Pues eso igual son 1 o 2 en realidad. Oye, pero ¿y cuántos necesitamos? Bueno, yo diría que aquí hay distintos tipos de personalidades, necesidades. Hay gente que es muy expansiva y que le gusta alternar con amistades y ambientes muy distintos. Y, por ejemplo, personas como mi padre, que tuvo un solo amigo en toda su vida, que era un señor que se llamaba Ricard y que quedaba con él un día al mes para ir a comer y mantuvo esa amistad hasta que murió. Entonces, fíjate que hay distintas necesidades, ¿no? Entonces, yo diría que la gente que trabaja en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, tienen más conocidos como mínimo, ¿no? Porque hay más interacción con más gente distinta. A mí me pasó un día que yendo por Plaza Cataluña me paró un chico y me abrazó y me dijo, ya leí tu libro. Yo pensé, primero, ¿quién eres tú? ¿Y qué libro será? Pero sabía que eres tú. Quiero decir que no le pasó como a Iñaki Gabilondo. Cuenta que hace muchos años estaba en el tren y entonces veía pasar a un señor que lo había identificado en principio, entonces hacía disimuladamente, hacía el pasillo este de la cafetería al lavabo, del lavabo a la cafetería, lo miraba así de reojo hasta que en la 3ª o 4ª vuelta se para frente a él y le dice, usted es Jesús Hermida. Dice, no, dice, a mí me lo va a decir, ¿eh? Así que qué bueno. Es buenísimo esto. Oye, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que determina que 2 personas sean amigas? Sí, pues mira, el mismo Robin Dunbar, que es un hombre que ha dedicado toda su carrera al estudio de los amigos, tiene un libro que se llama Friends, Understanding the Power of Our Most Important Relationships, o sea, amigos, entender el poder de las relaciones más importantes, que establece como 7 factores que ayudan a que nos podamos hacer amigos de alguien. 1, que la persona se pueda parecer a ti, o sea, que hayan afinidades. 2, que tengan un sentido del humor similar. Entonces dice que algo que genera mucha amistad es poderse reír de las mismas cosas. Hablar la misma lengua, eso es como obvio, ¿no? Haber crecido en el mismo lugar también crea puntos de conexión. Tener una trayectoria educativa similar, ¿no? Por ejemplo, los de letras se juntan con los de letras, los ingenieros con los ingenieros. Yo cuando trabajaba de camarero, éramos amigos de los camareros de todos los bares del barrio y ellos venían gratis a nuestro bar y nosotros íbamos gratis al suyo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la profesión también sirve. Tener hobbies parecidos o compartir una misma visión religiosa, política o musical incluso. Oye, recuerdo la semana pasada, me parece que fue, porque, no sé, al menos lo recuerdo en torno a los desapegos de los que hablábamos y creo que llegaste a comentar, y no es la primera vez que lo haces, eso de los amigos que se pierden cuando una pareja se separa, porque parece que unos van con el team A y otros y uno con el equipo A y otros con el equipo B. Lo más grave es que eso sucede aunque los que se han separado
sigan siendo amigos. Sí. O sea, igual los que se han separado mantienen amistad y quedan, pero el team A y el team B se separan. ¿Y hay algún tipo de estadística también sobre cuántos amigos perdemos en ese proceso? Sí, aquí es interesante que Dunbar, el mismo que nos está dando tema para esta noche, dice que cuando te enamoras y te emparejas, de media se pierden 2 amigos del círculo íntimo. Amigo. O sea, fíjate que si en el círculo íntimo tienes 5 o 6, en el momento en que te casas o que te vas a vivir con alguien que no estaba en ese círculo, desaparecen 2. ¿Y por qué? Porque el tiempo que dedicas a tu pareja equivale al de 2 amigos. Por lo tanto, hay 2 que van fuera y pasan a un círculo más exterior. Oye, tú eres de la idea también que en la edad adulta es más difícil, porque es una idea muy establecida. Yo no estoy del todo de acuerdo, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, que en la edad adulta es mucho más difícil hacer amigos. La gente de la farándula, como tú y yo, no. Pero sí que es cierto que las personas que tienen un horario muy regular, que van a la empresa, tienen hijos en casa, se ven con padres de la escuela, del AMPA o de como lo llamen, lo tienen como más difícil sin H. Sí, exacto, porque van cansados por la vida, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, mira, algunos últimos datos curiosos es que para hacerte amigo de una persona desconocida, la inversión es de 200 horas. 200 horas tardas en hacerte amigo. Y que no tener ningún amigo, que yo conozco algunas personas que son así, mata tanto como fumar 15 cigarrillos diarios. Esto sí que me ha llamado mucho la atención. Creo que en algún lugar he visto ese artículo destacado precisamente con este anzuelo, que es muy bueno. ¿En torno a qué edad se estabiliza ya el número de amigos? Entonces, volviendo a esto de la edad adulta... Sí, digamos que el número de amigos se cree que se estabiliza en torno a los 30 años, pero si llegan los hijos, que actualmente los hijos llegan entre los 32, 34, 36, ahí el número de amigos cae de nuevo, ¿no? Y es realmente una heroicidad mantener amigos de tu etapa de adolescencia. Yo te puedo decir, Roberto, que mantengo 1. Tú tienes, es por lo que te iba a preguntar. Mantengo mi amigo JR. ¿Desde cuándo? Que lo llamamos así porque en esa época daban Dallas y se llama José Ramón, pero todo el mundo lo conoce como JR. Y lo conocí haciendo lo que entonces era primero de BUP. No sé a qué equivaldría hoy en día de la ESO. Primero de BUP es... con 14... tercero o cuarto de la ESO, ahora no. Tercero, tercero. Porque él era un chico muy rockero, su padre es un loco de Elvis y de muchas cosas. Amigo. Y me solidaricé con él porque lo castigaron porque había dibujado con un rotulador en una mesa del aula una guitarra eléctrica donde ponía Long Life Rock and Roll. Entonces, el profesor le castigó a borrar todo eso con Mistol y yo me uní a su causa y ayudé a limpiar la mesa y ahí nos hicimos amigos. Y aún hoy nos vemos cada semana, viajamos, somos como hermanos. Larga vida a la amistad, larga vida al rock and roll. Y mira, y podemos terminar con una amistad de película que es la que unió a Paul Newman y Robert Redford a partir de que filmaron Dos hombres y un destino. Había diferencia de edad entre ellos, 11, Robert Redford era más joven, pero Robert Redford siempre consideró que Paul Newman había sido como su mentor y de hecho el festival de Sundance que dirige él viene por Sundance Kid, que era el nombre de ficción que tenía Paul Newman en Dos hombres y un destino. Entonces fueron vidas muy paralelas que todo lo hicieron juntos, que vivieron los duelos juntos y que de hecho... en el momento en que murió Paul Newman, pues algo se apagó en Robert Redford, ¿no? También. Entonces, es bello ver estas amistades que más allá de la rivalidad que podría haber habido, porque eran considerados los dos hombres más guapos de la industria del cine, pues fue todo contrario, ¿no? Que al final no podían hacer nada el uno sin el otro, filmaron juntos el golpe y de hecho construyeron una casa al lado uno del otro para poderse encontrar y hacer sus barbacoas. Este fue el primer dúo Federer-Nadal, pero en el mundo del cine, ¿eh? Exacto, con el mismo cariño. Sí, siendo rivales que podrían serlo también. Siendo rivales, que podrían serlo, quiero decir, ¿no? Sí, pero a veces los rivales son los que más se quieren porque en la rivalidad hay mucha admiración, como ha demostrado Nadal con Federer. Entonces necesitas ese rival para tú saber cuál es tu medida, tu nivel en esa profesión. Mira qué bonito esto con lo que nos despedimos hoy. La escena mítica de la bicicleta. Exacto. Maravilloso.
Francesc Miralles, amigo, muchísimas gracias. Amigo. Buenas noches, buenos días. Igualmente. Buenas noches y buenos días. Y más cine, ya digo, en la segunda parte, en la segunda hora del programa, como es habitual. Hoy para intentar, no es empresa fácil esa, para intentar entender la política italiana. Una semana, en unos días, desde luego, muy adecuados para eso. Ana Luna, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Con la recomendación lectora de hoy, lo que vamos a hacer es conocer a gente por todo el mundo. A lo mejor hagamos amigos también, porque vamos a viajar por muchos sitios. Despeguemos, venga. Lo digo porque nos traes una de las guías de viaje que más han gustado, que más te han gustado quizá. Está elaborada por el periódico The New York Times y se llama 36 Hours Europe. Imaginaos que vais a hacer una escapada de fin de semana y tenéis el tiempo justito para visitar una ciudad. Pues esta guía os facilita la vida porque muestra diferentes rutas por ciudades europeas que duran 36 horas, ni más ni menos. Vale, 36 horas por Europa, cómo aprovecharlas bien, con todo lujo de detalles. Pero, a ver, hay muchas ciudades, muchos rincones de Europa. ¿Cuántos destinos hay en esta guía? Pues concretamente hay 130, desde capitales famosas como París hasta otras ciudades que son joyas ocultas y que merecen la pena visitarse. Con la tercera edición de la publicación incluyeron nuevos destinos como por ejemplo Galway en Irlanda. Y estamos hablando de un libro, es una guía al uso. Quiero decir, si tiene los mismos apartados que las típicas guías de viaje que todos hemos consultado alguna vez, que tenemos en casa, que hemos manejado por ahí. Sí, mira, tiene recomendaciones de restaurantes, hoteles, de lugares que visitar. La verdad que está muy bien documentada, tiene datos muy interesantes sobre diferentes destinos y está organizada por zonas, por ejemplo, Europa Central, Europa Norte, y ya dentro de cada sección se incluyen las diferentes ciudades con las propuestas de los itinerarios. Ya, oye, estaba pensando que es un muy buen regalo, ¿no? Para los que viajan a menudo, pero que también para los amantes de la lectura en general. Incluso estaba pensando para los que nos queremos documentar cuando queremos escribir algo, también puede servir, Sí, ¿no? sí, claro. Sirve para todo. Mira, es un libro que ofrece muchas posibilidades. Puedes planear un viaje real que tengas en mente, también puedes usarlo como inspiración para elegir un destino de un viaje porque te pique la curiosidad conocerlo después de haber hojeado el libro. Y también es una buenísima opción si eres amante de las ediciones más especiales y con el que puedes viajar sin moverte de casa. Intuyo que esto de viajar desde casa lo dices porque, claro, es que hay muchas... Este sí que tiene muchas fotografías que después se lo voy a recomendar a Bertín Osborne, que está siempre le va a gustar. Insistiendo, haciendo lobby de hay que hablar más de literatura, niño, está fenómeno. Y ahora hablamos de literatura y con fotografías, con estampitas, como dicen. También tiene dibujos. También tiene dibujos. Las fotografías, la verdad que son preciosas, la mayoría están sacadas del archivo de The New York Times y también tiene mapas e ilustraciones. Es una guía muy completa que vais a disfrutar aunque no seáis de los que viajan habitualmente. Vale, y son las 36 horas Europa, ¿no? El título. Eso es, elaborada por el periódico The New York Times. Muy bien, Ana Luna, hasta dentro de un ratito. Hasta dentro de un ratito, chao. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.